Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, maestro José Briceño, de nuevo con ustedes, exponiendo y presentando estas verdades del reino, estas verdades que por ende deben ser verdaderas, absolutas. Eso que está plasmado en el texto sagrado. De no ser así, siempre lo he dicho, estoy aportando para el sincretismo, la mezcla de tantas falsas doctrinas que hay en nuestras congregaciones. El trabajo de los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, es perfeccionar a los santos. Para eso fueron constituidos. Ese es mi trabajo. Y mire, las tinieblas se están sacudiendo, se están defendiendo. Han habido atentados de parte de las tinieblas, tentaciones. Y no solamente eso, sino que se han levantado personas que no voy a decir que están influenciadas por las tinieblas. No quiero decir eso porque no me toca a mí exponer eso sí es una verdad. Solo Dios conoce el motivo del corazón, pero se han levantado personas haciendo crítica. Que alguien dijo que no hay críticas constructivas, todas las críticas son para destruir, para acabar, para arrasar. Y lo han hecho en forma peyorativa, despectiva, llena de falta de respeto. ¿Y qué no han dicho del maestro Briceño? Me han mandado hasta arrepentirme, me han llamado hereje, apóstata, falso maestro. ¿Qué no han dicho de mí? Pero mire, hay algunos de los que me siguen, que los considero mis discípulos, no alumnos, mis discípulos, que han aportado sus comentarios en defensa del maestro Briceño. Les quiero pedir algo. No lo hagan. No lo hagan. La mejor actitud y aptitud y la mejor expresión de espiritual, la mejor expresión llena del Espíritu, guiada por el Espíritu, en el carácter del Espíritu, en el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La mejor actitud ante las ofensas, las críticas, las censuras, las mentiras, todo lo que dicen de uno en forma peyorativa, llena de falta de respeto, la mejor actitud es hacer silencio. Haga silencio. No me defienda. Porque siempre le he dicho que la autoridad y la defensa no son compatibles. Cuando usted sabe que lo que usted está exponiendo lo recibió del Eterno y es una verdad verdadera, es una verdad absoluta, número 1. Y número 2, usted sabe el nivel de autoridad que usted recibió para decir esas cosas, que usted fue constituido por el Teantropos, el Dios hombre, la persona de Jesucristo, quien constituye ministro. Usted fue constituido por él, la verdad que recibió es de él y la autoridad que usted tiene es de él. Usted no tiene por qué defenderse. Punto. Usted no tiene por qué defenderse. Solo haga silencio y deja que sea Dios por el Espíritu el que haga el trabajo de compungir, en el caso que sean hijos de Dios, compungirlos, redarguirlos de lo que están haciendo, y en el caso que no sean hijos de Dios, convencerlos del estado de
de la simiente, el estado de condenación en la que está por la simiente de pecado que hay en ellos. De modo que no me defienda, por favor, haga silencio. Solo ore por ese tipo de personas que hacen esos comentarios. Así. El estado de Texas, la ciudad de Dallas, Maestro del Señor transmite para un mundo. La palabra está pasando frontera. Ha sido una bendición. Este estudio de neumatología, que hoy vamos a dar la número 8. Ha sido una bendición. El manual que la gente ha solicitado, mire, lo han solicitado y todavía está a la disposición el manual, porque es un manual completo. No hemos dicho nada todavía. En 8 horas, que hoy se completan las 8 horas, no hemos dicho nada para lo que viene. Y todo está en el manual. Póngase en el manual. ¿Cómo lo hacemos? Escriba mi número de WhatsApp. +1 786 604 3352. Repito, +1 786 604 3352. Y hágame la pregunta, personalmente le voy a responder. No tengo asistentes, usted sabe, no, el Maestro de Diseño responde personalmente. Y hágame la pregunta, cómo lo obtengo, y le voy a dar respuesta. La información, el cómo usted lo va a obtener. Hay una pequeña donación que usted debe dar y lo va a obtener. Pero haga la pregunta por el número, ¿ok? Estudio número 8 acerca de lo que es la neumatología. Hoy vamos a tocar, o voy a tocar un tópico de suma importancia, como todos. Pero debe prestar mucha atención. Usted no se debe parar de allí donde usted está sentadito. Si se va a parar, como esto está en YouTube, esto ya está grabado, está subido en YouTube, ponga pausa, haga lo que haga y regrese y continúe. Búsquese un cuaderno, búsquese un apuntador para tomar notas, ponga a su disposición el diccionario bíblico, diccionario del griego y del hebreo, compendios, comentarios, búsqueselo, póngalo ahí, porque el Maestro del Diseño, la idea no es que usted se crea todo lo que yo diga, no, usted vaya y escudriñe y verifique a ver hasta dónde el Maestro del Diseño tiene la razón. O mejor decir, a ver hasta dónde lo que el Maestro del Diseño expone en relación al texto sagrado hay razones. ¿Ok? Vamos a hablar de la unidad, o voy a hablar, o venga usted conmigo, porque usted tiene el manual. La unidad en el conjunto de la deidad. Escuché a alguien decir la más grande locura teológicamente hablando, garrafal, una aberración, la más grande falsa doctrina, que él decía que el gran yo soy dejó de ser el gran yo soy para convertirse en el Theanthropos, el Dios hombre, el Verbo encarnado, y que el Verbo encarnado ya en la persona de Jesucristo, el Theanthropos, el Dios hombre, dejó de ser para convertirse en Espíritu Santo. ¡Qué aberración! ¡Qué locura! Teológicamente hablando, eso es lo más degradante. Yo cuando lo escuché decir esto, yo estaba presente allí, lo escuché decir, yo dije dentro de mí, ahora sí creo que el diablo existe. Ahora sí creo que el diablo existe. No puede ser que esto salga de la boca de uno de los hombres reconocidos en el ámbito de la teología. Y yo, Señor, ¿esto qué es? Bueno, hubo unas palabras, no entré en profundidad por el tiempo, pero él entendió que el Maestro Briseño, por lo que está escrito en el texto sagrado, no en su obstinación, en su terquedad, por lo que está escrito en el texto sagrado y por la exégesis que he hecho, él entendió que no estoy de acuerdo. Y quiso como interactuar y le dije, mira, primero no hay tiempo para
exponer, no discutir. Yo no discuto, la palabra de Dios no se discute para nada. Yo no entro en discusión con nadie, ni en litigio con nadie. Yo estoy seguro de lo que estoy exponiendo y estoy presentando. Y le dije, mira, no hay tiempo para eso. Necesitamos sentarnos. Necesito tener al frente mis notas en mi computador para llevarte a los escritos de Pablo, de los apóstoles y de los profetas, y demostrarte que una cosa es hablar del gran yo soy. Estamos hablando antes de la dispensación de la gracia. Una cosa es hablar del gran yo soy, otra cosa es hablar del verbo y otra cosa es hablar del Espíritu eterno. Si nos vamos a la gracia, una cosa es hablar de Dios Padre, otra cosa es hablar de Dios Hijo y otra cosa es hablar de Dios Espíritu Santo. Esto es lo que vamos a tratar ahora. Eso es lo que ese es el tópico que nos toca hoy. Preste atención. Hay muchas formas desde el punto de vista etimológico para demostrar que el conjunto de la deidad como personas es totalmente diferentes, aunque en esencias y en naturaleza y en propósito sean los mismos. Pasemos a detallar lo que acabo de expresar. Yo quiero, por favor, preste atención. Vuelvo a repetir, hay muchas formas desde el punto de vista teológico, exegéticamente hablando, para demostrar que el conjunto de la deidad como personas es totalmente diferentes, aunque en esencias, en naturalezas y en propósitos sean los mismos. Voy a detallar esto que acabo de exponer. Vamos a ver. Ese término Trinidad, aunque negativamente no aparece en las Escrituras Sagradas, es un término teológico. Oído, no es un término bíblico. Por si acaso alguien dijo, pero si el maestro ya se equivocó, porque ese término Trinidad no aparece en la Biblia en ninguna parte, ya lo estoy afirmando. Es un término teológico, no es un término bíblico, no está en las Escrituras. Pero la Trinidad como doctrina, excluye, etcétera. Echa por tierra, lo descalifica por completo. En el ámbito de la teología, la doctrina del triteísmo, la doctrina del triteísmo y la doctrina del triunismo. ¿Qué es el triteísmo y qué es el triunismo? Vamos a ver esto. En esa doctrina está sumergida parte de la iglesia y es falsa, totalmente falsa. Por eso hay un espíritu que está contristado, un espíritu que está apagado, un espíritu que está circunscrito a las falsas doctrinas de la iglesia, un espíritu que no está operando en la iglesia, no hay manifestación, no hay presencia, no hay nada. Porque no se le puede dar vida o vivir o hacer una vivencia o hacer un estilo de vida de la persona del Espíritu Santo cuando no se conoce la persona del Espíritu Santo. Y menos en relación a lo que es la Trinidad. Vamos a ver. Triteísmo. Este término, triteísmo, es la doctrina que presenta un politeísmo en potencia, en la creencia de tres dioses que tienen el mismo poder, las mismas propiedades, las mismas virtudes, gozan de un
absolutismo, cada uno de ellos, pero en propósito no tienen nada en común. Son totalmente independientes, autosuficientes, con diferentes gobiernos, diferentes tronos, diferentes súbditos y para ustedes contar. Eso no es bíblico. Esto es diabólico, esto es una doctrina del infierno que está dentro de la iglesia. El otro es triunismo, triunidad. ¿Qué es la triunidad? De triunismo. ¿Qué es la triunidad? Vamos a ver esto. La triunidad es la doctrina que nos muestra un Dios manifestado en tres personas. Repito, triunidad es la doctrina que nos muestra un Dios manifestado en tres personas, similares a los tres estados del agua, algo así como líquida, que representa el agua, sólida, que representa el hielo, y gaseosa, que representa el vapor. El triunismo, igual llamado la doctrina unitaria, sostiene que Jehová Dios dejó de ser el gran yo soy para pasar a ser el verbo, y que el verbo dejó de ser el verbo para pasar a ser la persona del Espíritu Eterno. Esto es en la dispensación antes de la gracia. Pero la triunidad dice, esa es la doctrina que expone y expresa que el gran yo soy, para pasar a ser Dios Hijo, y a su vez el Theantropos, el Dios hombre, dejó de ser para pasar a ser Dios Espíritu Santo. O sea, el Dios Padre dejó de ser Dios Padre para ser Dios Hijo, y el Dios Hijo dejó de ser Dios Hijo para ser Espíritu Santo. Vamos a ver hasta dónde esto es una verdad en la Biblia, porque póngamelo en la Biblia, maestro. Eso está en la Biblia. Búsqueme textos bíblicos, por favor. Por cierto, hubo uno que está escuchando los términos del estudio de neumatología y me mandó y que le presentara textos bíblicos, pero ¿qué usted más quiere? Lo que estoy dando, cómprese el manual, busca el manual de la donación y obtenga el manual de neumatología. Y deje de estar hablando tanto. Escuche. La triunidad afirma que la unidad en la deidad es una unidad absoluta, que la distinción indicada por los términos Padre, Hijo y Espíritu Santo no son reales ni personales, nominales u oficiales, que el Padre solo es la deidad en su carácter paterno, que el Hijo es la misma persona o ser encarnado o Dios manifestado en carne, y que el Espíritu Santo es también el mismo ser manifestado en su influencia espiritual. Mira la locura que presenta la triunidad. Una locura. Esta doctrina, la triunidad, nace del pensamiento de Sabelio, porque hay que ver de dónde viene esto. ¿Quién se inventó esto? Este señor llamado Sabelio. Repito, esta doctrina nace del pensamiento de Sabelio, quien fue un sacerdote y teólogo católico del siglo III, que enseñó en Roma. La doctrina de la triunidad se conoce como la herejía sabeliana. Así se considera la herejía sabeliana. Es una herejía
Es una apostasía, es una falsa doctrina. Se la inventó Sabelio, sacerdote teólogo del catolicismo romano del tercer siglo, y tomó fuerza dentro de la iglesia evangélica. Y está dentro de la iglesia evangélica. No es bíblica, no es escritural. Muchos líderes de la iglesia católica en los concilios que se dieron consideraron esta doctrina como errada, falsa, herégica, y la denominaron como la herejía sabeliana. ¿Qué es la herejía sabeliana? La doctrina de la triunidad. Ni siquiera ellos se pusieron de acuerdo. Y esto está metido dentro de la iglesia. Pero ahí vamos. La doctrina de la Trinidad, que es la bíblica, en las dispensaciones antes de la gracia, el gran yo soy, el Verbo y el Espíritu Eterno. En la dispensación de la gracia, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, la doctrina de la Trinidad, aunque repito, no aparece el término Trinidad en la Biblia, pero es un término teológico. Pero esa doctrina, tal como se presenta en las Escrituras Sagradas, porque aunque no parezca el término Trinidad, en la Biblia se puede demostrar que sí tenemos esta doctrina, la doctrina de la Trinidad. Está en el texto sagrado, está presentado, está claro. Lo que pasa es que la gente no estudia Biblia, la gente lo que hace es que lee Biblia, no estudia las Escrituras. Entonces la doctrina de la Trinidad, como se presenta en las Escrituras Sagradas desde el punto de vista tácito, sobreentendido, derrumba por completo la doctrina del triteísmo y la doctrina de la triunidad. La derrumba por completo. Vamos a entrar en lo que es la Trinidad. Ya abandonamos el triteísmo, vamos a abandonar el truinismo, la triunismo, que eso es considerado falso. Vamos a estudiar la Trinidad. Y usted se va a dar cuenta que cuando entremos en profundidad en la doctrina de la Trinidad, esto va a ser derrumbado por completo. Venga conmigo. Tome nota. Si no, obtenga el manual. Todavía hay tiempo antes que cierre la posibilidad de obtenerlo. La Trinidad es aquella doctrina que es bíblica, aunque el término Trinidad no aparece en la Biblia, pero es bíblica esta doctrina, que nos muestra las manifestaciones, óigame, de tres Dios. No estoy diciendo de tres dioses. No ponga palabras en mi boca, palabras que yo no he dicho en mi boca. Te lo vuelvo a repetir. La doctrina de la Trinidad es aquella doctrina que nos muestra la manifestación de tres Dios, sin negar el moniteísmo, descartando el politeísmo, entendiendo que son tres como Dios sin competencia alguna. En ellos hay una unidad en la diversidad. Son unos en naturalezas e intenciones, en propósitos, pero diversos en las acciones. Te lo voy a repetir. Te lo vuelvo a repetir. La doctrina de la Trinidad es aquella que nos muestra la manifestación de tres Dios sin negar el moniteísmo y descartando el politeísmo. Entendiendo que son tres como Dios sin competencia alguna. En ellos hay una unidad en la diversidad. Son unos en naturaleza, intenciones y propósitos, pero diversos en las acciones. Oído. Jehová Dios
el Verbo y el Espíritu Eterno nunca fueron ni serán tres seres separados. Te lo vuelvo a repetir y yo quiero que usted le quede esto bien en su espíritu y bien claro esta verdad absoluta y verdadera. Jehová Dios, o sea, el gran yo soy, el Verbo y el Espíritu Eterno nunca fueron ni serán tres personas, tres seres separados. Pero sí son tres como personas, Como Dios no son autoexistentes, aunque poseen las mismas propiedades, ellos subsisten unidos como Dios. En la unidad de la deidad hay tres personas de las mismas sustancias, con un mismo y un solo poder y una sola autoridad, un solo propósito. Tienen las cosas en común, tienen un mutuo acuerdo, tienen un compañerismo, tienen una sociedad. Ellos. Desde el punto de vista gramatical, vamos a empezar a demostrar esto. Maestro, desglose, por favor, sí, vamos a empezar a demostrar esto. Desde el punto de vista gramatical, se puede demostrar que la deidad se compone de tres personas. En el Antiguo Testamento, el gran yo soy, Jehová Dios, el Verbo y el Espíritu Eterno, y en las dispensaciones antes de la gracia y en la dispensación después de la gracia, en los escritos del Nuevo Testamento, está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Repito, desde el punto de vista gramatical se puede demostrar que la deidad se compone de tres personas. Pasemos a hacer un análisis de algunos pasajes para afirmar lo antes dicho. Y yo voy a demostrar lo que estoy exponiendo ahora. Présteme atención, por favor. Este tema es para los que son espirituales. Una persona que sea carnal, animal, sensuática, que esté cerrada al estudio de la Biblia, que solamente lee Biblia, y otros que ni la leen, pues esto es un estudio que no les interesa, que no les entra, que no les va a llegar nunca, que nunca les va a bajar, nunca. Nunca lo van a digerir porque es que no lo pueden ingerir. Siempre serán unos carnales, sensuales, almáticos, inútiles en el reino. Y así van a vivir toda la vida en la iglesia, jugando al evangelio, jugando a la escuelita dominical, anidando una supuesta salvación que se puede perder según ellos. Para cuando se mueran, pues, ¿qué más? Se van, no tienen más nada que hacer, se van para allá, para la eternidad, aunque cuando sean juzgados no tengan dones, no tengan galardones, debo decir, no tengan galardones y no tengan una posición de reinado en el milenio. Eso es escatología, ya me metí para allá. Vamos, otra vez para acá, vamos, venga para acá. En Juan, vamos a la gramática, En Juan el capítulo 10, verso 30. Váyase a Juan capítulo 10, verso 30. Jesús dijo, cito, yo y el Padre somos uno. Ajá. ¿Cómo dijo Jesús? Yo y el Padre somos uno. Pero escuche. Vamos a la gramática. Vamos a tomar en cuenta la etimología de los términos. No vamos a leer Biblia, vamos a estudiar. El término uno, ese término, U-N-O, uno, que Juan dejó plasmado en el Evangelio, en los registros que hizo en el Evangelio, ese término uno, que Juan lo plasmó y que fue el que Jesús utilizó, viene del griego en, H-E-N, en, que es el neutro de
eis, H-E-I-S, que es el neutro de eis, cuyo verbo es enotes, H-E-N-O-T-E-S, enotes. Vuelvo a leértelo. En Juan 10:30, que Juan registra esto, tal como Jesús lo dijo. Yo y el Padre somos uno. El término uno que Jesús utilizó y que Juan registró viene del griego en, que es el neutro de eins, cuyo verbo es enote. Estos términos, ¿cuáles? En, eis y enotes, tienen las mismas características del vocablo koinonía. El término koinonía del griego es equivalente en nuestro idioma a comunión. Ese término, koinonía, es comunión. Entonces, estos términos, en, eins y enotes, tienen las mismas características del vocablo koinonía, cuyo equivalente en nuestro idioma es comunión. La comunión, ¿qué es comunión? Indica tener las cosas en común, mutuo acuerdo, compañerismo, tener una sociedad, haya una intimidad, que haya una distribución. Eso es comunión. Esto indica, oído, que cuando Jesús dijo, mi Padre y yo somos uno, según las características de los términos antes mencionados, en, eis y enotes, negativamente no se refiere a la unidad en forma compacta, triunitariamente hablando, no. Se refiere a la unidad en esencias, en naturalezas, en intenciones, en propósitos, en gustos, en deseos. Señores, siempre nos han presentado la unidad en el conjunto de la deidad como una triunidad. Yo lo dije antes, no obstante, la Biblia presenta la unidad de la deidad como una trinidad, es decir, como tres personas diferentes, con una misma naturaleza y un mismo sentir y con un mismo propósito. Por otra parte, Jesús utilizó en Juan 14:16, estamos trabajando con la gramática, los que tienen el manual vayan siguiéndome. Por otra parte, Jesús utilizó en Juan 14:16 el término otro para hacer referencia al Espíritu Santo, cuyo término es lo que se conoce gramaticalmente en el griego como un pronombre pronominal indefinido, que es lo que hace una distinción genérica y numérica. Pero se debe tomar en cuenta para mayor comprensión del pasaje en relación a la unidad, que en el griego hay dos pronombres pronominales indefinidos, que son héteros y el otro es alos. Dos términos para hablar de lo que es un pronombre pronominal indefinido. Uno es héteros y otro es alos. Voy a hacer un estudio etimológico de cada uno de ellos para tener mayor comprensión de lo que Jesús quiso expresar en Juan 14:16 cuando se refiere al Espíritu Santo como otro consolador. Oído. Vamos al primer pronombre pronominal indefinido, héteros, H-E-T-E-R-O-S, héteros. Este término héteros como pronombre pronominal indefinido es aquel que hace una distinción tanto numérica como genérica. Oigo, tanto numérica como genérica.
indicando en cuanto a individuos se refiere que son dos personas totalmente diferentes con características diferentes. Tenemos a Juan, tenemos a Pedro, son como personas totalmente diferentes, pero tienen características diferentes, diferentes caracteres, diferentes temperamentos, diferentes propósitos, diferentes formas de pensar. Eso es heteros. ¿Ok? Alos, A-L-O-S, alos. Ese es el otro pronombre pronominal indefinido. Entonces, alos, como pronombre pronominal indefinido, es aquel que te hace una distinción numérica, pero no genérica. Oído, heteros, te hace una distinción numérica y genérica. Alos te hace una distinción numérica, pero no genérica, indicando que como personas son totalmente diferentes, pero con características similares. Tienen las cosas en común, tienen un mutuo acuerdo, tienen un compañerismo, tienen una sociedad, tienen una distribución, hay un solo propósito, un solo sentir, un solo pensamiento. Aquí está la verdad del reino, la verdad verdadera, la verdad absoluta. Oído, el término que Jesús usó al referirse al Espíritu Santo como otro consolador, como pronombre pronominal indefinido, fue alos. Vaya, estudie. Haciendo una distinción numérica, pero no genérica. O sea, venga para acá. Lo que Jesús quiso decir fue, cito, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador que no soy yo, pero que tenemos las cosas en común. Tenemos un mutuo acuerdo, tenemos una sociedad, tenemos una distribución y tenemos una similitud y tenemos una intimidad. Pero no soy yo. No soy yo, oído, no soy yo hasta el punto que es necesario que yo me vaya para que Él venga. Y no es que yo me vaya para dejar de ser, acéptese lo que voy a, la alegoría, lo que voy a hacer ahora es un poco chistoso, para dejar de ser Clark Kent y convertirme en Superman. Para dejar de ser Bruno Díaz y pasar a ser Batman. Porque yo tengo que irme como el Cantropus para convertirme en Espíritu Santo y venir otra vez. Eso no es lo que Jesús está hablando allí. Eso no es lo que Jesús está presentando aquí. Jesús está hablando de otro. Que tenemos las mismas características, propósitos, ambiciones, ideas. Tenemos las cosas en común, tenemos un mutuo acuerdo, un compañerismo, una intimidad, una sociedad, un pensamiento. En características somos diferentes, somos los mismos, en características somos los mismos, pero como personas somos diferentes. Es lo que Jesús quiso decir. Señores, el término halos indica, oído, los que no tienen el manual, oído, los que lo tienen se están guiando por el manual. El término halos indica a alguien que está junto a uno y es otro de la misma clase. Ese es el término halos. Como pronombre pronominal definido, cuando dice otro, ese término indica a alguien que está junto a uno y es otro de la misma clase. Esta palabra alude a similitud, halos,
a similitud, pero también pone de manifiesto diversidad de funciones. El uso que Jesús hace del término halos para hacer referencia a otro consolador equivale a uno junto a mí, además de mí y en adición a mí, aunque exactamente igual a mí, que en mi ausencia hará lo que yo haría, porque tiene el mismo sentir. Eso es halo. Mire, la versión bíblica de Kadosh, K-A-D-O-S-H, Kadosh, que está muy apegada como se escribió en el original, en el griego koiné. En su escrito afirma y confirma lo que vengo tratando de lo que está en el Evangelio de Juan, el capítulo 10 y verso 38. Te lo voy a leer tal como se escribió en la versión Kadosh. Muy similar también está en la cuarta versión, la Biblia textual, la cuarta versión. Muy similar también está en el Entenial griego de Francisco La Cueva. Dice así, ¿cómo está la versión Kadosh? Dice, pero si las obras que estoy haciendo reflejan el poder de mi Padre, que es el Espíritu Santo que está en él, a pesar de que no confían en mí, confíen en las obras para que entiendan de una vez y por todas que el Padre está unido a mí y que yo estoy unido con el Padre. Juan 10, 38. Es decir, que el Padre tiene las cosas en común como yo tengo las cosas en común. Tenemos las cosas en común, tenemos un mutuo acuerdo, tenemos un compañerismo, tenemos una sociedad, tenemos una intimidad, tenemos una distribución. Señores, además de esto, en el pasaje que mencionamos aparece la acción de dos personas en relación con una tercera persona. Te lo vuelvo a leer. Además de esto, en el pasaje que mencionamos aparece la acción de dos personas en relación con una tercera persona. Jesús dijo que él le rogaría al Padre para que enviara otro consolador. Tome en cuenta que el que ruega y hace la petición es Jesús. A quien se le hace la petición es al Padre. Y a su vez, y a su vez es quien envía al Espíritu Santo. En el pasaje encontramos por sí solo la presencia de tres personas. Está el Dios Padre, está el Dios Hijo y está el Dios Espíritu Santo. Está así. Búsquese, póngamelo en la Biblia. Juan capítulo 14, verso 15 al 17. Si usted tiene el manual porque lo adquirió, usted lo está viendo conmigo allí. Por eso es bueno que usted quiera el manual, los que no lo han adquirido. Dice así, Juan 14, 15, 17, cito. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo, ¿quién es yo? Jesús. Rogaré al Padre, ahí está el otro, la segunda persona del Padre, y os dará otro consolador, la tercera persona, que es el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es ese otro consolador? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Según el pasaje, tome en cuenta, yo vuelvo a repetir, que el que ruega y hace la petición es Jesús. A quien se le hace la petición es al Padre.
que a su vez es quien envía el Espíritu Santo. Reitero, en el pasaje encontramos por sí solo la presencia de tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aquí no hay triunismo, aquí no hay triteísmo, aquí hay Trinidad. Yo no sé cómo a usted le va a caer esto que le voy a decir. Solo la eternidad usted se lo va a revelar. Solo la eternidad usted se lo va a revelar. Lo que le voy a decir ahora, si no lo puede entender ahora. Si no le baja lo que le voy a decir y no se le ilumina, ¡ping!, y entiende la verdad del reino, la verdad verdadera, la verdad absoluta, que es lo que le voy a exponer y lo que estoy desarrollando. I'm sorry for you. Lo siento por ti. Aquí está la verdad. Cuando usted sea arrebatado al tercer cielo, porque usted se va a presentar en el tribunal de Cristo, y después que usted sea juzgado, galardonado, pasemos a las bodas del Cordero. Después pasemos a las cenas de las bodas. No sé cómo le va a caer lo que le voy a decir. Usted va a ver al Dios Padre y usted va a ver al Dios Hijo, con la posibilidad de que pueda ver a Dios Espíritu Santo. Y digo con la posibilidad porque el Espíritu Santo en ese momento va a estar en la tierra, en la gran tribulación, trabajando con los dos testigos y los 144,000 en la proclamación del Evangelio del reino, que anunciará a Jesús como el que se va a sentar en el trono para gobernar a todas las naciones. Usted va a ver al Dios Padre y usted va a ver al Dios Hijo. ¿Cómo usted va a hacer allá para tomar y para aceptar esa verdad? Porque usted es tan incrédulo que usted tiene que ver para poder creer. Cuando las Escrituras a usted le están mostrando estas verdades, que son Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, debo aclarar. Voy a hacer ahora una observación, porque sé que en la mente de muchos está esto que voy a exponer. Porque mientras uno va desarrollando, y más si no tienes el manual, cuando uno viene desarrollando, la gente inmediatamente se le van prendiendo interrogantes, que eso es bueno. Que no sea desde el punto de vista perjuiciado. Sí, que sean interrogantes como wow, como un instinto de querer aprender. Eso es bueno. Por eso debo aclarar que hay términos que Jesús y Pablo mencionaron por causa del politeísmo y el sectarismo que había en los pueblos, pero que estos términos no niegan la doctrina de la Trinidad. No le dan fuerza a la triunidad, menos al triteísmo. ¿Cuáles son esos términos? Marcos 12:29 dice: el Señor uno es. Juan 17:3, el único Dios y verdadero. Romanos 3:30, porque Dios es uno. Primera carta a Corintios 8:6, solo hay un Dios. Repito, estos términos que Jesús y Pablo mencionaron lo hicieron por causa del politeísmo y el sectarismo que había en los pueblos. Pero estos términos no niegan la doctrina de la Trinidad. Por ejemplo, cuando Pablo dijo porque Dios es uno,
en Romanos 3:30, ahí Pablo está haciendo referencia al sectarismo. Haciéndoles entender a los judíos que el mismo Dios de los judíos es el mismo Dios de los gentiles. Y que el mismo Dios de los gentiles es el mismo Dios de los judíos. Y que Dios, por su gracia, de dos pueblos hizo uno solo, que es su iglesia. Es lo que Pablo quiere decir en Romanos 3:30. Dios es uno, o sea, no hay un Dios para los judíos y no hay un Dios para los gentiles. Es lo que Pablo quiere decir allí. Léalo y estúdielo bien, para que vea. Por causa del sectarismo se dijo, pero esto no niega la doctrina de la Trinidad, ni le da fuerza a la doctrina de la triunidad. No. Reitero, estos términos bajo ninguna circunstancia fueron usados para negar la Trinidad en el conjunto de la deidad. Se expresaron por el politeísmo y el sectarismo que había en los pueblos. Ahora oigan, por otra parte, desde el punto de vista textual, en las Escrituras aparecen pasajes que hacen referencia a la diversidad en el conjunto de la deidad, mostrando la Trinidad en potencia. Pero se nos fue el tiempo de esta hora del estudio número 8. Esto lo vamos a continuar en el estudio número 9. ¿Ok? Maestro Briceño se despide de ustedes. No sin antes, uno, pedirles que oren mucho por mí. Las tinieblas se están sacudiendo, se están defendiendo. No dejen de orar por mí. ¿Ok? Número 2. Compartan estos mensajes. No se queden con ellos. Ayúdenme a hacer el trabajo. Vamos a que la tierra se llene del conocimiento de las presencias, de las verdades del reino eterno. Vamos. La tierra será llena de su plenitud. Vamos. Número 3. Si usted puede obtener el manual de este seminario, obténgalo, está a sus órdenes todavía. Está a sus órdenes, está disponible. Solo escriba a mi número de WhatsApp, +1 786 604 3352. Repito, +1 786 604 3352 y pide información en cómo poder tener el manual. Solo tiene que dar una donación al ministerio y se le va a enviar el manual. Pero pide información. Y número 4, si usted puede enviar una ofrenda a este ministerio, se lo agradecemos. Agradecemos a los que están suscritos en Facebook, que están aportando una ofrenda mensual a este ministerio. Agradecemos a todos los que lo han hecho, aparte de muchas partes, Argentina, de España, de Chile, de Colombia, de Dominicana, República Dominicana, Puerto Rico. Gentes que tienen un sentido de honra, de agradecimiento, de honra primero, de donde viene la palabra honorarios, de dinero, aportan al ministerio para que esto siga y no se detengan. 2, tienen un sentido de agradecimiento. Maestro, estamos agradecidos de lo que hemos aprendido. Y Pablo dijo, sé copartícipe de toda buena obra aquel que te instruye en la palabra. Estamos muy agradecidos de usted. Y han aportado ofrendas a este ministerio. Unos se han comprometido a hacerlo mensualmente. Y estamos agradecidos. Usted quiere unirse, sí, únase. Aporte, necesitamos, sí. Aunque la iglesia no vive de necesidad, vive de demandas. Pero hay demandas en este ministerio. Cosas que cubrir, cosas que alcanzar. Hay unos pensamientos que nos van a llevar a abrir una institución teológica aquí en el estado de Dallas, el estado de Texas, la ciudad de Dallas, pero necesitamos dinero para eso. Aporten a este ministerio. Lo pueden hacer por el sistema Zelle. Los que están acá en los Estados Unidos por el sistema Zelle. Mi usuario es mi correo. josebriceno71@gmail.com con C, Briceno con C y N. Repito, josebriceno71@gmail.com a nombre de José Briceno. Y también mi usuario puede ser el número de teléfono. +1 786 604 3352. Lo pueden hacer por PayPal también. PayPal.
Mi usuario es mi otro correo, josén77 briceinoa77@gmail.com. Repito, josén77 briceinoa77@gmail.com. A nombre de José Briceño, por PayPal. Pueden hacer por MoneyGram, por Western Union, colocando los dos nombres y los dos apellidos. José Nicolás Briceño con C-I-N Aldana. José Nicolás Briceño Aldana, para ser retirado en el estado de Texas, la ciudad de Dallas. Se lo agradecemos con honores. Y pregunte, por favor, repito, por el manual. Escriba mi número de WhatsApp para hacerle llegar el manual. Se despide el maestro Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.